El gélido viento de enero atravesaba mi fino abrigo mientras caminaba apresurada por Mulberry Street hacia Bísimo, el exclusivo restaurante italiano donde trabajaba a tiempo parcial. El frío me escocía en las mejillas y apreté mi teléfono con la mano enguantada, mirando la hora con una mueca de disgusto. Llegaba tarde otra vez. Me metí bajo el toldo rojo de Bísimo, empujé la pesada puerta de madera y enseguida me recibió una oleada de calor y el rico aroma del tomate, la albahaca y el ajo. El acogedor interior, los suelos de terrazo, los manteles blancos y la luz parpadeante de las velas contrastaban con el frío que hacía fuera. Me quité la bufanda al entrar. «Sofía, llegas 10 minutos tarde», me susurró con acento mi jefe, Marco, al pasar por la bulliciosa puerta de la cocina. Era un hombre delgado con poco pelo, que en ese momento fruncía el ceño sobre un plano de mesas. «La mesa 7 lleva esperando sus bebidas». «Date prisa, mi disps». «Lo siento», murmuré en señal de disculpa, mezclando instintivamente el italiano con mi inglés. Ya tenía los nervios de punta por haber corrido 5 manzanas en el frío. Colgué mi abrigo en la parte de atrás y me puse rápidamente mi delantal negro. Marco me puso una bandeja en las manos con un bufido impaciente y yo la equilibré con cuidado, dirigiéndome al comedor. Un rápido vistazo a la sala me dijo todo lo que necesitaba saber. Bísimo estaba lleno esta noche. Las familias se entretenían comiendo pasta en las mesas de las esquinas. Las parejas enrollaban espaguetis y compartían sonrisas secretas, y el murmullo de los comensales satisfechos zumbaba en el aire. Pero en el centro, llamando mi atención, estaba la mesa 7. Había 5 hombres sentados en la mesa 7, e incluso sin la advertencia de Marco, me di cuenta de que eran VIP. Se comportaban con una autoridad tranquila y segura. 4 de ellos llevaban trajes que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. El quinto hombre, sentado a la cabecera de la mesa, era especialmente llamativo. Tenía entre 30 y tantos y 40 y pocos años. El pelo oscuro peinado hacia atrás enmarcaba un rostro de rasgos marcados y desprendía un aura de poder tranquilo que parecía congelar el aire a su alrededor, a diferencia de los demás. Llevaba la corbata ligeramente aflojada y el botón superior de su impecable camisa blanca desabrochado, como si nunca tuviera que demostrar formalidad a nadie. Me acerqué con cautela, esforzándome por esbozar una sonrisa cortés a pesar del nerviosismo que sentía en el estómago. Al acercarme, capté fragmentos de su conversación en italiano, intercambios bajos y rápidos que no pude entender del todo debido al ruido del comedor. Uno de los hombres, un tipo de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla, se fijó en mí y se quedó en silencio, lo que hizo que los demás se giraran hacia mí. «Buoner», saludé en voz baja, y el saludo se me escapó en italiano antes de que pudiera evitarlo. «Buenas noches». Levantaron las cejas casi al unísono. Normalmente, en el restaurante, no solía hacer alarde de mis conocimientos lingüísticos, y la camarera, sin pretensiones, llamaba menos la atención, pero había sido un reflejo automático. El hombre que presidía la mesa, el que tenía una presencia imponente, me miró con curiosidad. Sus ojos eran de un gris penetrante, fríos y evaluadores bajo unas pestañas oscuras y espesas. De cerca, era aún más intimidantemente guapo, el tipo de hombre que parecía pertenecer a un anuncio de trajes a medida más que a un restaurante de Little Italy. Pero había algo peligroso escondido bajo ese exterior pulido. Lo noté en la forma en que me clavó la mirada. Respondió en inglés, con voz baja y suave. «Buenas noches, habla italiano». Me di cuenta de mi desliz y carraspeé. Solo un poco», mentí, equilibrando la bandeja contra mi cadera. «¿Con qué les puedo servir?» Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre mayor de aspecto afable con canas en las sienes, me sonrió y pidió una ronda de proco para empezar. Anoté en mi libreta, sintiendo el peso de su atención todavía sobre mí, especialmente la del líder de ojos grises. Cuando me giré para ir a buscar sus bebidas, oí a uno de ellos murmurar en italiano. «Lei capisce, ¿entiende?» Seguí caminando con paso firme, como si no hubiera oído nada. En realidad, lo entendí perfectamente. El italiano, el francés y el español fluidos, y un poco de ruso, eran mi pasión,
y una de las pocas cosas por las que podía agradecer mi imprevisible educación. Mi madre, italiana de nacimiento, nos había trasladado con frecuencia de un país a otro durante mi infancia, siguiendo su trabajo como traductora. Había crecido sintiéndome igual de cómoda en los cafés de las callejuelas de Roma que en las sofocantes bibliotecas de Londres. Los idiomas eran algo natural para mí, pero aquí, en Nueva York, trabajando como camarera para pagar mis préstamos estudiantiles y mantener a mi madre enferma en Italia, solía mantener esa parte de mí en secreto. No tenía sentido llamar la atención o provocar preguntas. Cuando volví con una botella de prosecco frío y 5 elegantes copas, la mesa 7 se había sumido en una intensa discusión. Tenían papeles esparcidos, algo extraño para una cena, y hablaban en voz baja, italiano rápido. Capté alguna que otra palabra. Envíos, Montreal, porcentajes. El tono sugería una negociación o una estrategia. Definitivamente no era una cena social informal, así que fingí no darme cuenta y me concentré en servir el vino espumoso. Cuando me incliné entre los hombres trajeados para llenar la última copa, vislumbré una funda de pistola negra justo debajo de la chaqueta de uno de ellos. El metal mate del arma reflejaba la luz. Casi titubeo, con el corazón acelerado, pero me mantuve firme. Volví a colocar la botella en mi bandeja, con cuidado de no revelar mi inquietud. De repente, todas las piezas encajaron. La forma cautelosa en que se sentaban de espaldas a la pared. La forma en que el propietario del restaurante, normalmente sociable, los había acompañado personalmente a la mejor mesa con un profundo respeto. Estos hombres no eran empresarios normales. Eran algo mucho más peligroso. Di un paso atrás y en ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Una vez, luego otra, persistente, sorprendida, lo saqué discretamente para mirar la pantalla. Se me hizo un nudo en el estómago al ver el identificador de llamada. Era un número internacional. Italia, más concretamente, el número del hospicio de mi madre en Roma. Me invadió una oleada de miedo. Yo, mamá, llevaba toda la semana esperando noticias de su enfermera con una mezcla de esperanza y temor, pero ella rara vez llamaba durante mi horario de trabajo a menos que fuera urgente. Me mordí el labio. Técnicamente, los teléfonos estaban prohibidos en la sala. Pero si me alejaba un momento al pasillo trasero, el teléfono volvió a sonar insistentemente. Eché un vistazo rápido a mi alrededor. Los hombres de la mesa 7 estaban absortos en su conversación de nuevo, y Marco estaba ocupado en la barra. Di 2 pasos hacia el pasillo en penumbra, junto a los baños, y contesté en voz baja, cambiando al italiano. «Pronto», susurré. «Hola, señorita Lombardi». Una voz femenina temblorosa respondió. Era Marta, la enfermera de mi madre. Se me encogió el corazón. Algo iba mal. Marta nunca había sonado tan alterada. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oreja y me agaché más en la esquina, sin perder de vista la mesa 7 a través del hueco. Los hombres seguían hablando, ajenos a todo por el momento. Marta, sí, respondí apresuradamente, identificándome. ¿Qué ha pasado? Marta contuvo el aliento y se lanzó a dar una explicación frenética. Me esforcé por captar las palabras con la sangre rugiendo en mis oídos. Han venido unos hombres, se la han llevado. Agarré el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué? ¿Quién se la ha llevado? Me esforcé por mantener la voz baja. No lo sé. Iban armados. Dijeron que tenían un mensaje para su jefe. Su jefe. Nada de esto tenía sentido. Mi madre era una traductora jubilada, ahora paciente de cuidados paliativos. No tenía jefe, a menos, pensé rápidamente, que se refirieran a otra persona, o se trataba de algún tipo de error. También dijeron que se la llevarían al sur. La voz de Marta se quebró en un sollozo. Amenazaron con matarme si llamaba a la policía. Lo siento, Marta, dije rápidamente, aunque mis propias manos temblaban. Se me cortó la respiración. Marta, cálmate. Has hecho bien en llamarme. Intentaré... ¿Qué? ¿Qué podía hacer desde aquí? Mi madre había sido secuestrada, llevada por hombres armados, presumiblemente delincuentes, y trasladada al sur, probablemente al sur de Italia. Una ola de impotencia me invadió.
Tenía que ir a Italia. Tenía que hacer algo. La cara de mi madre se me vino a la mente. Sus ojos bondadosos. Su frágil sonrisa desde la cama del hospital la última vez que la visité. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve con fuerza. Aquí no. Ahora no. Marta, escucha. Endurecí el tono de mi voz. No llames a la policía todavía. Mantente a salvo e intenta averiguar todo lo que puedas. Estaré allí lo antes posible. Cuídate hasta que llegue. Marta asintió en un susurro y la llamada terminó. Bajé lentamente el teléfono, con todo el cuerpo temblando por la adrenalina y la conmoción. Mi madre, mi única familia, había sido secuestrada y no tenía ni idea de quién ni por qué. Exhalé temblorosamente. Necesitaba ayuda. Alguien que entendiera este mundo subterráneo de amenazas y violencia. Alguien que pudiera llevarme rápidamente a Italia. Mis ahorros eran escasos y reservar un vuelo de última hora agotaría lo poco que tenía. Aún así, no tenía ningún plan sobre qué hacer una vez allí. Era lingüista, no detective ni luchadora. Me pasé la mano por los ojos. Concéntrate, Sofía. Paso a paso. Primero, salir de aquí. Marco tendría que perdonarme. Decir que era una emergencia familiar era quedarse corto. Me giré para volver a la cocina, dispuesta a suplicarle a Marco que me dejara libre el resto de la noche, cuando choqué con un muro de músculos. No, no era un muro, era un hombre. Uno de los hombres de la mesa 7, el de las mejillas marcadas y los hombros anchos, me había seguido en silencio. Casi grité y di un paso atrás. Sus ojos oscuros se posaron en mí y luego en el teléfono que tenía en la mano. No estaba segura de cuánto había oído, pero su expresión era dura como una piedra. Lo siento, balbuceé en inglés, tratando de pasar a su lado. Disculpe. No se movió. De hecho, se desplazó ligeramente para bloquearme el paso aún más. Mi pulso se aceleró por el miedo. Por encima de su hombro pude ver al resto de la mesa 7 mirándonos. Todo el restaurante pareció retroceder, y mi campo de visión se redujo a las peligrosas figuras que ahora me observaban fijamente. El hombre con cicatrices no dijo nada. En cambio, inclinó la cabeza como si estuviera escuchando una instrucción que solo él podía oír. Un auricular, me di cuenta tarde, casi oculto en su oreja. Se me secó la boca. ¿En qué me había metido? ¿Está todo bien, señorita? La voz suave y controlada del hombre canoso habló desde la mesa. Se dirigió a mí con calma, pero había un tono en su voz que me puso los pelos de punta, como si ya supiera que algo iba mal. Bajo el peso de su mirada, luché por encontrar mi voz. Sí, señor, lo siento por la interrupción. Mi voz sonó frágil a mis propios oídos. Intenté sonreír, un reflejo del servicio al cliente, pero no lo conseguí. Se levantó de la mesa con un movimiento fluido. Los otros hombres se quedaron en silencio, observándolo mientras él me clavaba una mirada que me dejaba clavada en el sitio. Era más alto de lo que había pensado, con unos hombros anchos que llenaban ese traje con una amenaza sutil. Me temo que ha surgido algo urgente, logré decir. Mis ojos se dirigieron rápidamente a Marco, que estaba en la barra y que por fin se había dado cuenta del alboroto, con una expresión de alarma. Tengo que irme. Seguro que Marco puede prescindir de ti un momento. El hombre de ojos grises me interrumpió en voz baja. No lo dijo en forma de pregunta. Con un sutil gesto, Scar se apartó lo justo para que el hombre se acercara a mí. ¿Quién es usted?, susurré, con mi instinto gritándome que podía estar en más peligro del que pensaba. De cerca, su presencia era abrumadora, irradiaba confianza y peligro a partes iguales. Esbozó una sonrisa tensa y educada que no llegaba a sus penetrantes ojos. Alguien que te ha oído hablar italiano con bastante fluidez hace un momento. Hizo una pausa y algo indescifrable pasó por su mirada. Y alguien que sabe cuando una persona está en apuros. Mi corazón se aceleró. Lo había oído. Quizás no todas las palabras, pero sí las suficientes. Una parte de mí quería aprovechar eso y suplicarle ayuda. Era evidente que tenía recursos, poder. Quizás podría ayudarme a encontrar a mi madre. Pero otra parte, la cautelosa superviviente que había en mí, se resistía a confiar en un desconocido, especialmente en uno que, según todos los indicios, estaba involucrado en el crimen organizado.
La pistola bajo la chaqueta de su socio era prueba suficiente de ello. No es nada que no pueda manejar, mentí, enderezando la espalda. Gracias por su preocupación, pero realmente debo irme. Una emergencia familiar. Al oír eso, algo brilló en su mirada. ¿Comprensión, tal vez? Inclinó la cabeza. Por supuesto, la familia lo es todo. No estaba segura de si había imaginado el ligero énfasis que puso en esa afirmación. Se hizo a un lado señalando con la palma abierta hacia la salida. Después de usted, señorita Lombardi, dije vacilante, sorprendida por la repentina cortesía. Sofía Lombardi. Señorita Lombardi. Pronunció mi nombre con un perfecto lil italiano natural. Sus ojos se quedaron fijos en mí mientras pasaba junto a él. Espero que su madre esté bien. Se me cortó la respiración. No había mencionado que se trataba de mi madre. Quizás había dicho madre por teléfono. O tal vez él simplemente lo dedujo. En cualquier caso, el peso de sus palabras permaneció inquietante mientras cruzaba el restaurante, muy consciente de que su mirada me seguía todo el tiempo. Marco balbuceó confundido mientras yo le explicaba rápidamente que tenía una emergencia y que debía irme ya. Ya fuera por la mirada de desesperación en mi rostro o por el sutil gesto del hombre canoso, que vi por el rabillo del ojo dando su permiso, Marco se limitó a asentir en silencio antes de que alguien pudiera cambiar de opinión. Salí corriendo a la fría noche sin siquiera parar a coger mi abrigo. El impacto del aire gélido fue como una bofetada, pero apenas lo sentí. Corría impulsada por la adrenalina y el miedo. Corrí por la manzana, con el teléfono ya en la mano, mientras intentaba pensar qué hacer. Necesitaba reservar un vuelo a Italia esa misma noche, si era posible. Y entonces me sentí abrumado por la magnitud de la tarea. Volar a un país donde tenía pocos contactos, aparte de las enfermeras de mi madre, para enfrentarme a hombres que me superaban en armas y en número. Era absurdo, pero tenía que hacerlo porque nadie más lo haría. Mi madre lo había sacrificado todo por mí. Ahora me tocaba a mí protegerla. Mi apartamento estaba a solo 6 manzanas. Casi resbalo en un trozo de hielo cuando empecé a correr, pero me agarré a una farola. Concentración. Haría la maleta, cogería mi pasaporte y entonces un elegante coche negro que estaba parado en la acera justo delante aceleró de repente y se alejó, doblando la esquina. Por lo demás, la calle estaba tranquila a esas horas de la noche. Un ligero polvo de nieve reflejaba el resplandor naranja de las farolas. Temblé, deteniéndome para recuperar el aliento y calmar el pánico que se apoderaba de mi garganta. El sonido de pasos sobre el pavimento resonaba detrás de mí. Miré hacia atrás. Un hombre con un abrigo oscuro caminaba a paso rápido a media manzana detrás de mí, en la misma dirección. Se me erizaron los pelos de la nuca. ¿Me estaba siguiendo o era solo un peatón con prisa por escapar del frío? Empecé a caminar más rápido, con mis botas crujiendo sobre la fina capa de nieve. El hombre también aceleró el paso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era paranoia. Definitivamente me estaba siguiendo. Volví a mirar atrás. Tenía unos 35 años, complexión atlética y una mano metida de forma sospechosa dentro de su abrigo. Una oleada de alarma me recorrió el cuerpo. ¿Tenía un arma? Cambié bruscamente de rumbo y crucé la calle a toda prisa. Quizás podría perderlo en el callejón que había delante. Señorita Lombardi, me llamó una voz detrás de mí. No era la voz suave del hombre de ojos grises, sino una voz desconocida y con tono autoritario. La ignoré y seguí adelante. No estaba dispuesta a averiguar qué quería. Sofía Lombardi, deténgase. La voz ladró, claramente persiguiéndome. Me metí en el estrecho callejón entre una panadería y una tienda de delicatessen cerrada. Mi pulso se disparó. El callejón estaba lleno de bolsas de basura y el neón lejano de un letrero apenas iluminaba el camino. Un callejón sin salida. Mi memoria se puso al día un segundo demasiado tarde. Me detuve en seco, con el aliento saliendo en forma de nube delante de mí. Los pasos se ralentizaron a la entrada del callejón. La silueta del hombre se alzó, bloqueando la única salida. Mi mente se aceleró. Piensa, piensa. Había una escalera de incendios oxidada justo encima de mí, fuera de mi alcance.
No había tiempo para arrastrar un cubo de basura y trepar por él. Me giré buscando otra salida. «Por favor», grité, con la voz resonando con dureza en las paredes de ladrillo. «No tengo dinero. Quédese con mi teléfono». Se colocó bajo la luz parpadeante del callejón, revelando un rostro bien afeitado y unos ojos azules como el hielo. «No soy un atracador». Mostró algo dentro de su abrigo. Una funda con una pistola, pero también una placa de algún tipo. No parecía de la policía de Nueva York. Era diferente. Tenía grabados una bandera italiana y un águila. «Estoy aquí en nombre de Dante Ricci». Dante Ricci. El nombre no me decía nada, pero supe al instante quién debía de ser. El hombre de ojos grises de la mesa 7. Por supuesto, tenía un nombre, y ahora yo también. Dante. Le quedaba bien, elegante y a la vez infernal. «¿Qué quiere?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Mi espalda se apoyó contra la fría pared de ladrillo. No había forma de pasar por alto a este tipo. Si quería hacerme daño, estaba acabado. Pero si tenía una placa, era algún tipo de policía italiano o más probablemente, seguridad privada de Dante. «El señor Ricci solicita su presencia», dijo el hombre con cautela. No sacó su arma, pero tenía la mano cerca de ella. Negué con la cabeza inmediatamente. «No tengo tiempo para esto. Mi madre está en peligro». Él terminó por mí. Sus ojos se suavizaron solo un poco. «Por eso precisamente tienes que venir conmigo». Un escalofrío ajeno al aire invernal me recorrió la espalda. Dante debía de haber oído más de mi conversación de lo que yo pensaba. O tal vez había sido este hombre. Quizás también hablaba italiano. En cualquier caso, lo sabían. «El señor Ricci puede ayudarte», continuó el hombre, «pero no si sales corriendo sola en plena noche. Si lo intentas, por la mañana estarás muerta o habrás desaparecido». «¿Quiénes son los que se llevaron a tu madre?», interrumpí desesperada. «¿Qué sabes?». Cerró la boca, claramente reacio a revelar más. «Vamos, tenemos que irnos». Extendió una mano hacia mí, sin llegar a tocarme, pero el mensaje era claro. Dudé, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Si Dante Ricci realmente hubiera querido hacerme daño, podría haberlo hecho en el restaurante sin mayor dificultad. El hecho de enviar a alguien tras de mí significaba que tenía intención de involucrarse en esto. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Si él sabía quién se había llevado a mi madre, sería una tonta si no al menos le escuchaba. Sin embargo, todos mis instintos me advertían que entrar en el mundo de Dante Ricci podía ser tan peligroso como enfrentarme sola a esta amenaza. Pero no tenía otra opción. Por el bien de mi madre, no podía rechazar ninguna oportunidad de ayuda. Respiré temblorosamente y asentí. De acuerdo. El alivio se reflejó en el rostro del hombre. Me hizo señas para que me acercara y me acompañó fuera del callejón. Aparcado en la acera estaba el mismo elegante coche negro que había visto antes. La puerta trasera se abrió cuando nos acercamos y vislumbré la inconfundible silueta de Dante en el interior, iluminada por el suave resplandor de una luz de lectura. Sentí un vuelco en el estómago. Era como entrar en la guarida de los leones, pero por mi madre atravesaría el fuego. Armándome de valor, me deslicé en el cálido interior de cuero del coche, en el mundo de Dante Ricci, y esperé no estar haciendo un pacto con el diablo. La puerta se cerró con un golpe seco, amortiguando el mundo exterior, y me encontré en el asiento trasero de lo que parecía una limusina. Cara a cara con Dante Ricci. El interior estaba tenuemente iluminado, y nos rodeaba el olor a cuero fino y un ligero aroma a colonia. Dante estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra, completamente relajado, y levantó sus ojos grises de la tableta que tenía en la mano para mirarme. Me sentí clavada por esa mirada, aguda, inteligente y demasiado observadora. De repente me di cuenta de que estaba temblando, ya fuera por el frío, por los nervios o por ambas cosas. Sin decir nada, Dante se quitó la chaqueta de su traje a medida y me la puso sobre los hombros. Ese gesto inesperado me dejó momentáneamente sin palabras. La chaqueta era cálida, conservaba el calor de su cuerpo y desprendía un sutil aroma a ámbar y humo de leña.
Gracias, logré decir en voz baja, envolviéndome en ella. Mi abrigo seguía en el restaurante, pero, de alguna manera, dudaba que fuera a volver a por él pronto. Él inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. «Saliste corriendo», dijo. No era exactamente una pregunta, más bien una sugerencia amable. De cerca, en el espacio íntimo del coche, su voz era tan aterciopelada como en el restaurante, pero ahora con un trasfondo de preocupación. Apreté las manos en mi regazo, muy consciente de los otros dos hombres sentados delante, uno conduciendo y el otro en el asiento del copiloto. Hablaban en voz baja en italiano, discutiendo la ruta y los tiempos, sin mirarnos deliberadamente, dando una ilusión de privacidad. Aún así, bajé la voz. No tenía otra opción. Mi garganta se tensó de nuevo por el miedo. Ha sido secuestrada por unas personas que dejaron algún tipo de mensaje sobre un jefe. Dante intercambió una mirada con el conductor por el retrovisor. Solo un destello de ojos. Has mencionado el sur. Dijeron que se la llevaban al sur, asentí. Marcia, su enfermera, pensó que se referían al sur de Italia. Dijo que eran hombres armados. Amenazaron con matarla si acudía a la policía. Dante, por favor, casi me atraganto con su nombre. Me resultaba extraño en la lengua. Si sabes quién ha sido, dímelo. Tengo que llamar a las autoridades o algo así. Su expresión se endureció ligeramente al mencionar las autoridades. Si es quien sospecho, la policía no será de mucha ayuda, dijo. No había arrogancia en su tono, solo una certeza absoluta. Le creí. El peso detrás de sus palabras era escalofriante. ¿A quién sospechas? El coche se alejó suavemente de la acera. Dante me miró durante otro largo momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. Hay un hombre, dijo lentamente, que ha estado causando problemas a mi negocio. Se llama Alessie Ferrero. Me devané los sesos, tratando de recordar si había oído ese nombre. Me sonaba vagamente familiar, pero no conseguía situarlo. ¿Es de la mafia? Como tú. Solté antes de poder morderme la lengua. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dante. Hablas con franqueza, es refrescante. No confirmó ni desmintió lo de la mafia, lo que en sí mismo era una confirmación. Ferrero lidera una banda que se ha expandido agresivamente desde Calabria hasta Campania y Lacio. Recientemente, ha puesto sus miras en Roma y más allá. Mi madre está en Roma, susurré, más para mí misma, y si él tenía como objetivo a personas en Roma. En efecto, Dante apretó la mandíbula, y por un momento, una fría furia se reflejó en su rostro. Él y yo tenemos asuntos pendientes. Si los hombres de Ferrero se llevaron a tu madre, puede que no sea una coincidencia. Lo miré fijamente. ¿Crees que se la llevaron por tu culpa? Eso sonaba absurdo. Mi madre y yo no éramos nadie en el gran esquema de las cosas. ¿Cómo iba a saberlo un criminal en Italia? Me había cruzado con Dante en Nueva York esa noche. Dante entrelazó los dedos, apoyó los codos en las rodillas y me miró pensativo. Yo mismo sigo intentando resolver ese enigma. Quizás fue algo aleatorio. Quizás no. Pero en cualquier caso, Ferrero utilizará a cualquiera que pueda como moneda de cambio o castigo. Atacar a los familiares. Es una táctica que le gusta. Un músculo de su mejilla se contrajo. Intuyo que para él era algo personal. ¿Castigo por qué?, pregunté en voz baja. Sus ojos encontraron los míos en la penumbra. Percibí un ligero desdén. Por estar relacionada conmigo, tal vez. Si él cree que lo estás, o por la desobediencia de otros hacia él. Incluso podría ser un caso de identidad equivocada. No lo sabré hasta que averigüe más. Su voz se suavizó. Lo que importa ahora es recuperar a tu madre sana y salva y ocuparse de Ferrero. Ocuparse de Ferrero. La naturalidad con la que lo dijo me provocó un pequeño escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Me di cuenta de que estaba a punto de aliarme con un jefe de la mafia para salvar a mi madre de otro jefe de la mafia. ¿Cómo se había convertido mi vida en esta pesadilla en cuestión de unas horas? Bajé la mirada hacia el elegante asiento de cuero, con la chaqueta de Dante todavía sobre mí. ¿Por qué me está ayudando?, susurré. Él guardó silencio. Me atreví a mirarlo. Su rostro estaba en sombras, indescifrable,
Porque, señorita Lombardi, dijo por fin, parece que tenemos un enemigo común y yo no tolero el secuestro de mujeres inocentes. Hay límites que ni siquiera hombres como yo deben traspasar. Su voz transmitía una convicción que me hizo creerle. Por extraño que pareciera, un criminal con principios morales, sin duda una contradicción, pero Dante Ricci claramente tenía un código de honor por el que se regía. Además, añadió casi como una reflexión tardía, me vendría bien alguien con tus dotes lingüísticas. Tu italiano es impecable y sospecho que también sabes otros idiomas. Me puse tensa, así que se había fijado en mi acento, pero ya no tenía sentido negarlo. Sí, soy traductora o lo era. Hablo varios idiomas. Otto, excelente. Eso podría ser útil. La red de Ferrero es diversa. Emplea a hombres de varios grupos étnicos. Si nos encontramos con alguna complicación, tener a alguien que entienda varios idiomas es una ventaja. Tragué saliva. Ya hablaba como si yo formara parte de su equipo. ¿Qué es lo que me propone exactamente? Venga conmigo a Italia, dijo Dante con la misma naturalidad con la que me habría invitado a tomar un café. Tengo la intención de enfrentarme a Ferrero y rescatar a su madre, pero no será una tarea fácil. Me vendría bien su conocimiento de la situación de su madre y cualquier ayuda lingüística que pueda prestarme. A cambio, extendió ligeramente la mano. Me aseguraré de que su madre regrese sana y salva, y de que usted también esté a salvo. Ve con él a Italia. La idea era aterradora y tentadora a la vez. Por mi cuenta, no tenía ninguna posibilidad real contra él. Un hombre que claramente tenía recursos, mano de obra y una venganza personal. Quizás fuera posible salvarla, pero eso también significaba unirme por completo a un jefe de la mafia al que acababa de conocer hacía solo una hora. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, pregunté, odiando lo vulnerable que sonaba. Dices que me ayudarás, pero podrías tener otros motivos. Por lo que sé, podrías estar utilizándome como cebo. Dante inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, como si la pregunta fuera lo más natural del mundo. Tienes mi palabra, por lo que vale. Sé que la confianza hay que ganársela, no se da gratis, especialmente en estas circunstancias. Pero piénsalo, si quisiera hacerte daño, ¿no lo habría hecho ya? Me mordí el labio. Era cierto, si lo único que quería era silenciarme o algo así, podría haberlo hecho fácilmente. En cambio, allí estaba yo, envuelta en su chaqueta, a la que se le pedía cortésmente en lugar de obligarla. Y señorita Lombardi, quizá le resulte difícil de creer, continuó, pero yo también tengo madre. La familia es lo único sagrado que tenemos. Quien quiera que se llevó a su madre no solo la insultó a usted, sino también a mí. No permito que se toleren tales insultos. Había un tono de acero bajo su voz tranquila que me indicaba que Ferrero había cometido un grave error a los ojos de Dante. Me pregunté qué historia había entre estos dos hombres poderosos, pero eso probablemente era una historia para otro momento. Respiré lentamente. Está bien, iré con usted. Mi voz era apenas un susurro, pero estaba llena de determinación, con una condición. Una vez que encontremos a mi madre, me largo. No quiero tener nada más que ver con el inframundo o lo que sea esto. Los labios de Dante esbozaron una leve sonrisa. Es más que justo. Ayúdame a llevar esto a cabo y me aseguraré de que ambos regreséis a casa sanos y salvos. Después, lo que hagáis es vuestra elección. Asentí con la cabeza. Probablemente era la mejor oferta que podía esperar. Una cosa más. Su mirada me clavó de nuevo. Tendrás que permanecer cerca. Ferrero ahora puede considerarte también un objetivo, y no voy a arriesgarme a que te secuestre también. Así que, a partir de este momento, irás donde yo vaya. Entendido. La idea de estar bajo su constante vigilancia era a la vez tranquilizadora y angustiosa. Pero si los hombres de Ferrero realmente me perseguían, no quería enfrentarme a ellos sola. Entendido, acepté. Dante se inclinó hacia adelante y le habló al conductor en un italiano rápido. Prepárese para el aeropuerto. Prepárese para el despegue. Mis cejas se arquearon. ¿Tienes un avión listo? Me miró por encima del hombro. Tengo un jet. Podemos estar en el aire en menos de una hora. El tiempo es esencial, ¿no?
No podía discutir eso. El alivio me invadió tan de repente que casi se me saltaron las lágrimas. Lo estaba haciendo de verdad. A las pocas horas del secuestro de mi madre, me iba a Italia con un hombre que, momentos antes, era un completo desconocido que bebía prosecco en la mesa 7. Lo surrealista de todo aquello me hacía dar vueltas la cabeza. «Estás pálida», observó Dante. «Respire hondo, señorita Lombardi. ¿Cómo se llama su madre?» La pregunta me pilló desprevenida. «Angela», dije en voz baja. «Angela Lombardi». «Angela», repitió como si quisiera grabarlo en su memoria. «Recuperaremos a Angela». La tranquila determinación de su voz fue un bálsamo para mis nervios destrozados. Me envolví más en su chaqueta y cerré los ojos por un momento, rezando en silencio para que tuviera razón y que todo esto no fuera una elaborada trampa. Porque si Dante Ricci me estaba engañando, intuía que era el tipo de hombre que podría hacerme arrepentirme para siempre. Fiel a su palabra, menos de una hora después, estaba abrochada en un asiento de cuero a bordo de un jet privado Gulfstream, despegando hacia el oscuro cielo invernal. Me senté junto a la ventanilla, viendo cómo las luces de Nueva York se alejaban debajo de mí, sintiendo que dejaba atrás una vida y me sumergía en otra. Quizás era así. Dante se sentó frente a mí en la espaciosa cabina, ya hablando por teléfono en italiano en voz baja. Por la cadencia y los nombres que se oían de vez en cuando, distinguí Ferrero y Angela entre ellos. Supuse que estaba movilizando a sus contactos en Italia para obtener información. Su eficiencia era impresionante. En el corto trayecto hasta el aeropuerto de Teeter, había conseguido que nos autorizaran a ambos a tomar un vuelo internacional, con lo que supuse que era muy poca antelación. El jet contaba con un copiloto y una sola azafata, que había saludado a Dante con familiaridad y a mí con cortés cordialidad. Como si no fuera completamente extraño que una camarera desaliñada con una chaqueta prestada acompañara a su jefe a las 2 de la madrugada. Bebí un sorbo de té de manzanilla. La azafata me lo había puesto en las manos para intentar calmar el torbellino de ansiedad, agotamiento y adrenalina que sentía dentro de mí. Dante terminó su llamada y se sentó a mi lado, dejando una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos azul acero de sus iris grises. «Mi gente está investigando los posibles lugares a los que Ferrero podría llevar a tu madre», dijo. «Probablemente a algún lugar remoto. Tiene una fortaleza en Calabria, pero también propiedades más pequeñas en Sicilia y en las afueras de Nápoles. Lo reduciremos». Asentí, agradecida de que me mantuviera informada. «Gracias». Esas dos palabras me parecieron insuficientes para la situación. Todavía no puedo creer que todo esto sea real. Hace una hora estaba sirviendo pasta. Ahora estoy en un jet privado rumbo a Italia con... Me callé al darme cuenta de que quizá no debería llamarle jefe de la mafia a la cara. Él arqueó una ceja oscura con un peligroso criminal. «¿Eso es lo que ibas a decir?» Tragué saliva. «¿Contigo?», añadí un poco avergonzada. Para mi sorpresa, se rió suavemente. «Supongo que me merezco esa reputación. No voy a fingir ser un santo. Sofía». Era la primera vez que me llamaba por mi nombre, y lo pronunció con ese acento como si fuera una caricia. «Pero, por si sirve de algo, no tengo por costumbre hacer daño a personas inocentes. Más bien al contrario. De hecho, cuando puedo evitarlo». Lo observé durante un momento. Bajo la suave luz del techo, los rasgos duros de su rostro se suavizaron y casi pude ver al hombre que podría haber sido si la vida le hubiera tratado de otra manera. «¿Por qué tengo la sensación de que hay una historia detrás de eso?», le pregunté en voz baja. Me miró, sorprendido de nuevo y quizás un poco impresionado por mi audacia. Se recostó, con la mirada perdida más allá de mí, en la oscuridad exterior. «Crecí en esta vida, como probablemente sospechas. Mi padre era, digamos, un hombre influyente en Sicilia. Cuando era niño vi cosas que desearía no haber visto. La inocencia atrapada en el fuego cruzado de viejas vendetas me causó una gran impresión. Su voz se había vuelto suave, distante. «No puedo cambiar lo que soy, señorita Lombardi. Lo que hago, pero puedo elegir qué líneas me niego a cruzar. Ferrero, por otro lado, no tiene esos límites. Por eso hay que ocuparse de él».
Me encontré pendiente de sus palabras, del atisbo de su pasado, que lo hacía más humano de lo que esperaba. El hecho de que le importaran los daños colaterales era sorprendente para alguien en su posición. Lo siento, dije en voz baja. Y cuando me miró con curiosidad, añadí, por el niño que fuiste, por tener que ver esas cosas. Algo parecido al dolor se reflejó en su expresión, rápidamente enmascarado. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Caímos en silencio. Mis párpados se volvían pesados a medida que el estrés y la falta de sueño me iban afectando. Como si lo sintiera, Dante se levantó. Descansa mientras puedas. Mañana será un día largo. Se movió a un asiento más adelante, dejándome espacio. Una parte de mí se sintió aliviada. Aún no sabía muy bien cómo comportarme con él, pero otra parte de mí sintió una pequeña punzada al verlo marcharse. Ridículo. Me acurruqué bajo una suave manta de cachemira que me proporcionó el auxiliar de vuelo. La chaqueta de Dante seguía cubriéndome como un escudo protector y cerré los ojos. El último pensamiento que tuve antes de que el sueño me venciera fue que, contra todo pronóstico, me sentía más segura con Dante Ricci cerca que sola. El amanecer fue gris y frío. Al amanecer, Dante había reunido a un equipo de sus hombres de confianza, media docena, todos con el rostro adusto y armados hasta los dientes. Se reunieron en el patio de un hangar privado en Roma mientras él les explicaba el plan. Dos vehículos se acercaron a la remota granja donde Ferrero supuestamente retenía a mi madre. Un explorador había confirmado que había visto guardias armados en la propiedad durante la noche, y se había avistado un helicóptero igual al utilizado en el secuestro en un campo cercano. Tenía que ser ese lugar. Aterrizamos en Roma al amanecer y Dante no perdió tiempo. Un coche nos esperaba para llevarnos directamente desde el aeródromo a hablar con Martia en el hospicio. La reunión con ella fue breve y emotiva. Confirmó que los secuestradores hablaban con un fuerte acento calibriano y le dijeron a mi madre, «Tu marido te envía saludos», mientras se la llevaban. Ese escalofriante mensaje y la reacción de Dante revelaron una conexión oculta. La familia Ferrero había estado detrás de la muerte de mi padre. Y ahora, décadas después, Ferrero nos tenía en el punto de mira para saldar viejas cuentas y atraer a Dante a una trampa. La revelación me dejó conmocionado, pero también reforzó mi determinación. Ferrero no era un criminal cualquiera. Compartíamos una historia de sangre, aunque yo no fuera consciente de ello. Dante había conocido a mi padre, o al menos sabía de él, y su propio padre había sido asesinado por el mismo clan. Nos unía una amenaza común de pérdida a manos de Ferrero, ahora en Sicilia. En la villa familiar de Dante, sus hombres se preparaban para contraatacar. Dante insistió en que llevara un chaleco antibalas, que me resultaba incómodo bajo la chaqueta de repuesto. Rosa, la amable ama de llaves que nos había recibido, me lo prestó. Él y Luca me ayudaron a ajustar las correas, y vi a Dante comprobando el ajuste con una mezcla de preocupación y determinación grabada en su rostro. «Quédate cerca de mí, pase lo que pase», dijo con firmeza mientras nos preparábamos para salir de la villa al amanecer. «Si empiezan los disparos, agáchate y quédate agachada. Déjanoslo a nosotros». Acepté, aunque mi corazón latía con fuerza ante la idea de los disparos. Esto estaba sucediendo de verdad. Estaba a punto de entrar en un campo de batalla para salvar a mi madre. No sabía si era valiente o una temeraria, pero sabía que no podría vivir conmigo misma si me escondía mientras su vida pendía de un hilo. El trayecto por la campiña siciliana fue tenso y silencioso. Dante y yo íbamos en el todoterreno que iba en cabeza. Podía ver cómo su concentración se agudizaba con cada kilómetro. Sus rasgos se transformaban en una máscara dura que era a partes iguales ira y control. Se dirigía a la guerra para zanjar el asunto de una vez por todas. Apreté los puños para dejar de temblar. En la parte trasera del vehículo, Luca me ofreció un breve gesto de asentimiento para tranquilizarme. Intenté devolvérselo, aunque agradecí no haber comido mucho. Tenía el estómago revuelto. Por fin coronamos una colina y Dante hizo una señal para que el convoy se detuviera. Abajo, en un valle poco profundo, había una vieja granja de piedra con un granero,
rodeada de olivos sin hojas. Un camión destartalado estaba aparcado enfrente y dos hombres con rifles al hombro paseaban cerca de la entrada. No era precisamente una gran seguridad, pero era suficiente para ponerme los nervios de punta. Dante se volvió hacia mí con una voz apenas audible. Nos acercaremos a pie desde aquí. Lucas se quedará contigo en la retaguardia hasta que esté despejado. ¿Entendido? Tragué saliva y asentí. Ten cuidado, susurré. Era todo lo que podía decir. Me miró fijamente, con algo inexpresable en los ojos. Quizás una disculpa por la violencia que podría presenciar o una promesa de que volvería. Luego salió del coche. Los demás se dispersaron, moviéndose agachados y rápidamente entre la maleza. Me quedé agachada detrás de un viejo muro de piedra, observando con ansiedad cómo Dante y sus hombres avanzaban hacia la granja. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, casi ahogando el lejano balido de las cabras en la ladera. Lo que sucedió a continuación fue rápido y caótico. Uno de los guardias debió de ver el reflejo del sol en un arma. Gritó para dar la alarma. Los hombres de Dante salieron de su escondite y una ráfaga de disparos silenciados rompió la quietud de la mañana. Un guardia cayó. El otro se agachó detrás de un pozo de piedra y respondió al fuego. Luca me empujó al suelo mientras las balas silbaban en el aire. Contuve un grito, con la adrenalina corriendo como hielo por mis venas. Por encima del muro bajo, vi a Dante moverse con letal elegancia, flanqueando al guardia restante. Una ráfaga de su pistola y el hombre se derrumbó. Se hizo el silencio. Me zumbaban los oídos. Solo habían pasado unos segundos, pero me parecieron una eternidad. «¡Vamos!», nos indicó Dante. Luca me levantó y corrimos para reunirnos con Dante junto a la puerta de la granja. Tenía las piernas como gelatina, pero me obligué a seguir adelante. Mi madre estaba dentro. Nada más importaba. Dos de los hombres de Dante derribaron la pesada puerta de madera de una patada. Entraron con las armas preparadas. Oí gritos en italiano desde el interior. Dante nos siguió de cerca y luego Luca y yo nos colamos detrás. El interior estaba en penumbra, con motas de polvo bailando en los rayos de luz matutina que se colaban por las rendijas de las contraventanas. La sala delantera estaba vacía. Solo había sillas volcadas y un persistente olor a humo. «¡Despejado!», gritó uno de los hombres de Dante, saliendo de una habitación lateral. «Arriba», dijo Dante, señalando con la cabeza hacia una escalera. De repente, se oyó un grito agudo procedente de algún lugar detrás de la casa. Se me heló la sangre. Era mi madre. «¡Mamá!», grité, lanzándome hacia el sonido antes de que Luca me agarrara del brazo. Salimos rápidamente por la puerta trasera al patio entre la casa y el granero. Allí, cerca del granero, estaba mi madre con su bata de hospital, desplomada en su silla de ruedas, con aspecto aterrorizado, pero viva. Un hombre corpulento con un tatuaje de un lobo negro en el cuello la sujetaba por detrás, con una pistola apretada contra su sien. Y a unos pasos de ellos, junto a la puerta del granero, estaba el mismísimo Alessie Ferrero. Era un hombre delgado de unos 40 años, vestido con un traje elegante que desentonaba absurdamente en el patio de la granja. Sus ojos oscuros brillaban con malicia triunfante. En una mano sostenía una pistola y en la otra un teléfono móvil, probablemente esperando noticias de mi llegada. Se llevó más de lo que esperaba cuando aparecieron Dante y sus hombres. «¡Rachi!», espetó Ferrero, con los labios curvados en una mueca de desprecio. «Has llegado rápido. Esperaba tener que sacarte de tu escondite, pero te has entregado a mí». Dante se colocó ligeramente delante de mí, apuntando con su arma a Ferrero. Su voz era mortalmente tranquila. «Se acabó, Ferrero. Deja ir a la mujer». Ferrero soltó una risa aguda y áspera. «¿Crees que voy a entregártela sin más? Después de todo lo que he pasado para conseguirla». «No, no. Creo que voy a terminar lo que empezó papá. Dos pájaros de un tiro. El último Lombardi y el orgulloso hijo de Salvatore Rich Ricci». Se me cortó la respiración. El último Lombardi. Se refería a mí, después de mi madre. Y Salvatore debía de ser el padre de Dante. Esto era tanto una trampa para Dante
como una venganza contra mi familia. Dante apretó la mandíbula. Tu padre pagó por sus pecados, Alessi, y tú vas a unirte a él si no desistas. Palabras valientes. Ferrero se burló. Pero mi hombre puede meterle una bala en la cabeza a la anciana antes de que aprietes el gatillo. ¿Probamos quién tiene mejores reflejos? No, grité, dando un paso adelante antes de que Dante pudiera detenerme. Por favor, no le hagas daño. Levanté las manos, tratando de evitar que temblaran. Ferrero, yo soy a quien odias, ¿verdad? La hija de Giovanni Lombardi. Estoy aquí. Me tienes a mí. No la necesitas a ella. Mi voz se quebró. Ella está enferma. No te ha hecho nada. Ferrero me miró con una sonrisa fría. ¿Eh? Laia, te pareces a él. ¿Sabes? Tienes los mismos ojos. Dio un paso más, apuntando vagamente con la pistola en mi dirección. Tu padre era un tonto obstinado. Si hubiera obedecido, se habrían evitado muchas tragedias. Pero al menos ahora puedo barrer los restos de ese desastre. Sentí que Dante se tensaba, como si fuera a abalanzarse sobre Ferrero y destrozarlo con sus propias manos. Pero se mantuvo quieto, con el cañón de su pistola apuntando al corazón de Ferrero. Alessi, dijo Dante con un tono bajo y mortal, esto es entre tú y yo. Déjalos ir y lo resolveremos. Ferrero sonrió. Tentador, pero no. Creo que primero voy a verte sufrir. Asintió al hombre tatuado. Hazlo. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. El secuaz gruñó y cambió el objetivo de la cabeza de mi madre a mí. Vi el destello del cañón. Se oyó un disparo. Me preparé para el dolor, pero Dante fue más rápido. Me empujó a un lado, un movimiento enérgico y desesperado. Un grito ahogado salió de sus labios cuando la bala que iba dirigida a mí le alcanzó a él. ¡Dante!, grité mientras se tambaleaba. Se desató el caos. En una fracción de segundo, la atención de Ferrero se desvió hacia Dante. Un estruendo atronador rasgó el aire. Luca había disparado, alcanzando al secuaz en pleno pecho. El hombre se derrumbó, soltando la silla de ruedas de mi madre. Ferrero rugió furioso y apuntó con su pistola al caído Dante, apretando el gatillo. Una oleada de ira y terror me inundó. Sin pensarlo, me lancé delante de Dante, con los brazos extendidos para protegerlo. La pistola de Ferrero disparó, pero no sentí la bala. Otro disparo sonó casi al mismo tiempo, y la cara de Ferrero se quedó paralizada por la sorpresa. El arma se le resbaló de los dedos y cayó de rodillas. Una mancha roja floreció en su impoluta camisa. Uno de los hombres de Dante lo había flanqueado y había disparado el tiro que acabó con él. Alessi Ferrero cayó de bruces en el polvo, muerto. Lo único que podía oír después era mi propia respiración entrecortada y el zumbido en mis oídos. El olor a pólvora me quemaba la nariz. Se había acabado. Se había acabado. Mamá. Salí de mi ensimismamiento y corrí hacia mi madre. Lloraba, con los ojos enormes por el alivio, mientras Luca desataba las cuerdas que la ataban a la silla de ruedas. La abracé con fuerza, con cuidado de no tocar el puerto intravenoso que aún tenía pegado a la mano. Se sentía tan ligera y frágil, pero estaba sólida y viva en mis brazos. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios, lloré. Ella me abrazó débilmente, susurrando mi nombre una y otra vez, con lágrimas mojando mi hombro. Sofía, Filimia, dijo con voz ronca, tenía tanto miedo. Estoy aquí, mamá, estoy aquí. Me aparté y le acaricié la cara, apartándole el cabello canoso hacia atrás. Su pulso latía débilmente bajo mis dedos, pero ella logró sonreír entre lágrimas. Entonces me acordé. Dante. Me giré y lo encontré desplomado sobre una rodilla, con una mano presionando su costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. Dante corría hacia él mientras Luca y los demás aseguraban la zona. Los hombres confirmaron que Ferrero estaba muerto y que no había más amenazas. Pero toda mi atención se centró en el rostro pálido de Dante. No es nada, insistió con los dientes apretados, aunque su voz carecía de su fuerza habitual. Solo es un rasguño. Déjame ver, le exigí, con el miedo agudizando mi tono. Él cedió y yo le levanté la tela de la chaqueta y la camisa del lado izquierdo. El chaleco que llevaba había amortiguado parte del impacto de la bala,
pero una hendidura roja marcaba el lugar donde la bala había atravesado el borde y se había clavado en la carne. «Necesitamos un médico», grité sin dirigirme a nadie en particular, con voz aguda por el pánico. «Ya estamos en camino», dijo uno de los hombres de Dante, hablando por la radio. Dante me cogió de la mano y volvió a atraer mi mirada hacia él. «Sofía, ¿estás herida?» El hecho de que me lo preguntara siendo él quien sangraba me hizo un nudo en el corazón. «Estoy bien», logré decir, con las lágrimas nublándome la vista. «Tú, tú me has salvado», dijo con una leve sonrisa torcida. Por supuesto, como si nunca hubiera habido ninguna duda, perdí la compostura. Lo abracé, sin prestar atención a su herida, y enterré mi rostro en su cuello. Se quedó quieto, sorprendido, durante un instante. Entonces sentí su brazo sano rodeándome con fuerza. «Gracia», susurré entrecortadamente contra su piel. «Gracias, Dante». «Shh», me acarició el pelo con suavidad. «Ya ha pasado. Los dos estáis a salvo». Me aparté lo suficiente para mirarlo. Los dos estábamos hechos un desastre, cubiertos de polvo, con lágrimas en los ojos y manchas de sangre. Pero en ese momento, nunca había visto a un hombre tan digno en mi vida. Lo había arriesgado todo por nosotros. Mi corazón se llenó de gratitud y de algo más profundo, algo que me asustaba y me emocionaba. Entonces él hizo un gesto de dolor, con un pinchazo en el costado, y recordé que todavía necesitaba atención médica. Le ayudé a sentarse contra la pared del granero. Uno de sus hombres se apresuró a traer un botiquín de primeros auxilios y comenzó a vendarle la herida con eficiencia. Mi madre, a pesar de su debilidad, insistió en estirar el brazo para tocar a Dante. «Gracias, señor», dijo con voz ronca. «Nos ha salvado». Dante negó con la cabeza humildemente. «Siento haberla puesto en peligro, señora Lombardi. Descanse ahora. Pronto estará en casa». Ella le dedicó una sonrisa maternal y tierna y me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era de aprobación? Antes de que el cansancio la venciera y se desplomara en la silla. La siguiente hora fue una nebulosa. Llegaron los paramédicos y atendieron a mi madre y a Dante. El helicóptero de Dante nos llevó rápidamente a un hospital privado en Palermo, donde ingresaron a mi madre para que se recuperara y trataron adecuadamente la herida de Dante. Afortunadamente, la bala había atravesado limpiamente el costado de Dante sin alcanzar ningún órgano vital. Él soportó el dolor estoicamente, más preocupado por el estado de mi madre. Sus signos vitales se estaban estabilizando. Después de administrarle líquidos, los médicos dijeron que con reposo y medicación se recuperaría. Me invadió un alivio como nunca antes había sentido. Mi madre estaba a salvo. La pesadilla estaba terminando. Pero, al quitarme ese peso de encima, otro dolor se instaló en mi pecho. La constatación de que pronto tendría que despedirme de Dante y volver a mi vida normal. 2 días después, un frío sol invernal brillaba sobre la pista del aeropuerto de Roma, donde me encontraba con mi madre junto a un avión que nos esperaba. Dante había insistido en llevarnos a Nueva York en su avión privado para garantizar nuestra comodidad y seguridad. Mi madre, envuelta en un abrigo y con aspecto frágil, pero mucho mejor, ya estaba a bordo y nos había dado un poco de intimidad con una sonrisa cómplice. Nuestro equipaje y provisiones estaban listos. No quedaba nada más que la despedida. Dante estaba delante de mí, con un vendaje visible bajo la camisa de cuello abierto. Su rostro había vuelto a ser una máscara serena, pero ahora lo conocía lo suficientemente bien como para notar la tensión en su mandíbula y la reticencia en su postura. No habíamos tenido un momento a solas desde el rescate. Había habido médicos y enfermeras, y luego la coordinación del discreto manejo de la muerte de Ferrero con sus socios. Por fin, teníamos un breve momento de tranquilidad. Busqué las palabras, pero me parecieron inadecuadas. «No sé cómo darte las gracias», comencé a decir en voz baja, mirando esos ojos tormentosos que se habían vuelto tan queridos para mí. «Por todo salvaste la vida de mi madre. Salvaste mi vida». «No me debes nada», dijo Dante con firmeza. «Soy yo quien debería darte las gracias por confiar en mí,
por ayudarme a poner fin a un capítulo muy oscuro. Estábamos a 1 metro de distancia, con un abismo de sentimientos tácitos entre nosotros. Me di cuenta de que me temblaban las manos. Las junté para calmarlas. ¿Y ahora qué? Era una pregunta tonta. Ahora volaría a casa. Y Dante continuaría su vida aquí, balanceándose en el filo de la navaja entre el poder y el peligro. Nuestros mundos se separarían tan abruptamente como habían colisionado. La idea me provocó un dolor sordo en el pecho. Él carraspeó. Ahora lleva a tu madre a casa y vive tu vida, libre de todo esto. Su voz era suave, pero cada palabra sonaba pesada. Ya he dispuesto que unos guardias discretos os vigilen a ambos en Nueva York durante un tiempo, por si acaso alguno de los restos de Ferrero arma problemas, pero no creo que lo hagan. ¿Y tú?, le pregunté, ¿estarás bien? Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Se necesita algo más que un rasguño para acabar conmigo. Estaré bien. Nos quedamos en silencio. Así era, la separación de caminos. Sin embargo, no podía moverme. Algo dentro de mí gritaba que marcharme ahora era un error, que estaba dejando atrás algo. ¿Qué exactamente? A un hombre peligroso que se había convertido en mi protector, mi amigo. Algo más. Dante rompió el silencio primero. Sofía. Mi nombre sonaba como una caricia en su boca. Lo que dije la otra noche iba en serio. Después de esto, ya no tienes ninguna obligación conmigo. Quiero que estés a salvo y seas feliz, lejos de mi mundo. Titubeó con un ligero temblor en su compostura habitual. Pero ten por seguro que si alguna vez me necesitas, si alguna vez quieres verme, iré. Donde quiera que estés. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Este hombre reservado y controlado estaba mostrando sus sentimientos lo mejor que podía. Me estaba diciendo que la decisión era mía. Tragué saliva para aliviar la opresión en mi garganta. ¿Y sí? Mi voz titubeó, pero me obligué a continuar. ¿Y si quiero volver a verte? Sus ojos se oscurecieron, con una mezcla de esperanza y cautela. Entonces vendré en un santiamén. Solo tienes que decir la palabra. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. Esto no es precisamente un final de cuento de hadas, ¿verdad? Dije con una risa temblorosa. Sin caballos blancos, ni promesas de felicidad eterna. Dante levantó la mano para secarme suavemente la lágrima. No, asintió en voz baja. Nuestros mundos no son un cuento de hadas, pero eso no significa que esta sea el final de nuestra historia. Eso era todo lo que necesitaba oír. Acorté la distancia entre nosotros y me puse de puntillas, rodeándole el cuello con los brazos. Él me rodeó la cintura al instante, como si hubiera estado esperando mi permiso. Presioné mis labios contra los suyos en un beso que vertía en él todas las emociones no expresadas. Gratitud, pasión, anhelo y sobre todo promesa. Él me devolvió el beso con fervor, con una mano acariciando mi nuca y la otra atrayéndome hacia él. El tiempo se detuvo. Todas las dudas, los temores sobre el futuro se disolvieron en el calor de ese abrazo. Solo existía ese momento y el silencioso entendimiento entre nosotros de que significábamos mucho más el uno para el otro de lo que las circunstancias nos habían permitido expresar. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Tibolene, Sofía, murmuró con voz ronca por la emoción. Te quiero profundamente. No era exactamente un te amo, pero resonaba con una profunda sinceridad. Ancho Dante, le susurré. Yo también. Durante un largo segundo, simplemente nos abrazamos en la pista azotada por el viento, grabando cada detalle en nuestra memoria. Sus pestañas contra su mejilla mientras cerraba los ojos. La forma en que sus hombros subían y bajaban con respiraciones constantes. El calor de su abrazo protegiéndome del frío. Por fin Dante se apartó y me tomó el rostro entre sus manos. Vete, dijo suavemente. Tu madre te está esperando. Y yo también esperaré, asentí, deslizando mis manos hacia las suyas y apretándolas una vez antes de alejarme. Mi corazón se sentía pesado y alegre al mismo tiempo, una mezcla agridulce. Subí los escalones del avión y me volví en la puerta de la cabina para echar un último vistazo.
Dante estaba donde lo había dejado, una figura solitaria contra el cielo gris de la mañana. Levantó una mano en un sutil gesto de despedida, con una rara sonrisa esbozada en los labios. No era un adiós, sino un hasta luego. Me llevé los dedos a los labios y los extendí hacia él. Una promesa transmitida a la distancia. Luego entré. Mientras el jet despegaba, observé desde la ventanilla cómo la figura de Dante se hacía cada vez más pequeña hasta convertirse en un recuerdo contra el mosaico de Roma. Mi madre me tomó suavemente la mano, ofreciéndome consuelo y comprensión. Me recosté y cerré los ojos. Habían cambiado tantas cosas en tan solo unos días. Me había adentrado en un mundo subterráneo mortal. Había enfrentado el miedo y la pérdida. Y había descubierto una conexión inesperada con un hombre que vivía en las sombras. No era un final perfecto, pero era real y me había costado mucho conseguirlo. Fuera lo que nos deparara el futuro, tanto si Dante y yo volvíamos a encontrarnos, como si seguíamos siendo dos almas que se cruzaron intensamente, sabía que ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Nos habíamos salvado mutuamente de diferentes maneras, forjando un vínculo templado por el peligro y el sacrificio. Y todo comenzó con una llamada telefónica en italiano, contestada en el momento menos oportuno. O quizás, en el gran diseño del destino, en el momento más oportuno.